escuchando el día de hoy esta enseñanza. Damos la gloria a Dios porque nos ha permitido estar una vez más unidos, alabándole, dándole gracias, dando su nombre. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos porque vamos a escuchar palabra del Señor. Le digas al Señor, Padre Santo, gracias te damos por una oportunidad más que nos das de escuchar tu palabra. Padre, de recibir a través de ella vida, salud, nuevas fuerzas. Gracias porque tú eres nuestro sustento, porque tú eres nuestro hacedor y como hacedor tú conoces todas nuestras necesidades, tú conoces todo nuestro interior, tú conoces todo nuestro ser, lo que nos hace falta, lo que necesitamos, Señor. Creemos en el nombre de Jesús que hoy tú estás impartiendo algo fresco, Señor. Tú estás dando alimento, Padre amado Dios, en tu palabra. Tú estás dando agua fresca a través de ese tiempo de alabanza, de adoración a tus hijos, Señor. Tú estás llenando nuestras vidas y preparándonos para los días que vienen, Señor, y que tú nos das nuevas fuerzas para continuar en ti, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre y te pedimos que tu palabra sea transmitida como tú quieres que sea, Señor, y que sea semilla que dé fruto al 100 por 1 y que toques cada corazón y que germine, Padre, y que ese fruto sea deleitoso para los ojos de los que lo ven aún, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la enseñanza de hoy lleva por título Haciendo pan en la sequía. Si estás tomando apuntes, puedes escribir. La enseñanza lleva por título Haciendo pan en la sequía. Y vamos a basarnos en el verso que aparece en Primera de Reyes, capítulo 17, 14. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Dice así: Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Voy a leerlo una vez más. Dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En medio de los tiempos difíciles que hemos reconocido como desiertos, observamos los resultados de pasar por en medio de este camino. Un camino difícil, un camino árido, un camino sin agua, un camino en donde el sol pega más fuerte, en donde la brisa pega más fuerte, en donde las noches son más difíciles. La sequía se presenta como un resultado de la falta de lluvia en medio de este desierto. O en otras palabras, hermano, o la falta de eso con que contabas. Aquello que pensabas que siempre iba a estar presente. Un ejemplo muy hermoso que encontramos en la palabra del Señor es cuando el pueblo de Israel pasa de Egipto hacia la tierra prometida y entonces tiene que pasar a través de un tiempo de prueba en el desierto. En medio de ese desierto, ellos entienden que lo que tenían en Egipto se les había quitado totalmente y debían depender totalmente del Señor. En esta mañana te quiero decir de parte del Señor, quizá hay algo que el Señor ha permitido, escucha bien esa palabra, permitido que se te quite porque dependías mucho en eso. Puede ser un trabajo, puede ser algo con que tú contabas totalmente. Y el Señor te está indicando y te está recordando, es necesario que pases por este desierto para que puedas aprender de que Él es el único sustento verdadero en quien puedes tener fuerza. Él es el único sustento en donde nosotros podemos basar y construir nuestra vida. Recordamos la palabra del Señor cuando Jesús decía que era necesario que construyéramos nuestra casa sobre la roca. Él es la única roca estable sobre la cual tú puedes construir tu vida. Elías, que es el personaje principal de este texto de Primera de Reyes, oró y no llovió durante 3 días. Esa oración de Elías la recordamos también en el Nuevo Testamento como un momento importante de fe, en donde un hombre decide, 3 años, no 3 días, en un hombre decide hacer la voluntad de Dios y decir, miren, es necesario que se vuelvan al Señor, es necesario que no dependamos solamente y exclusivamente de lo que vemos o lo que creemos que tenemos o las fuerzas que tenemos, sino que dependamos total y exclusivamente del Señor.
Es decir, es necesario que tengamos en este tiempo sequía. Y Elías oró y no llovió durante 3 años, una vez más demostrando el poder soberano de Dios, quien en medio de las situaciones difíciles aún muestra su poder y control de todo. Él permitió la sequía. En base al texto completo que vamos a leerlo ahora, el Señor nos guía a través de su palabra hoy, para que entendamos que es necesario confiar plenamente en Él. Así que vamos a dirigirnos a Primera Reyes, capítulo 17, ahora del 8 al 16. Vamos a leer esos 8 versículos. Dice, y lleva por título, Elías y la viuda de Sarepta. Versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparármelo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, y este es el texto base, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Desde el punto de vista de Elías, hay una enseñanza a recibir. No obstante, el proceder de la viuda nos ayuda a entender qué espera Dios de nosotros y de nuestro actuar durante este tiempo difícil. En medio de este tiempo y esta circunstancia difícil que estás viviendo, el Señor espera de ti algo. El Señor espera de ti una forma de actuar. El Señor espera de ti una respuesta congruente como su hijo. Una respuesta que en verdad demuestre que eres hijo de Él en medio de esta situación. Porque no la estás demostrando solo al Señor, sino que se lo estás demostrando a las personas con quien vives. Se lo estás demostrando aún a las tinieblas, de que tú confíes plenamente en el Señor, así como escuchábamos las adoraciones en esta mañana. El Señor nos está recordando que Él nos ha puesto en este lugar para que brillemos en medio de las tinieblas. Él nos está recordando que nos ha puesto en el desierto para fructificar en medio de él. Él nos está recordando y nos está diciendo, es necesario que hagas tu pan en la sequía. Ahora, desde la viuda vamos a aprender unos puntos importantes. Y el primero que vamos a aprender es que la viuda era sensible a la voz de Dios. En medio del desierto, no sé si tú has tenido la posibilidad de estar en un desierto o una zona desértica. Yo cuando estaba más joven fui a una zona desértica, La Guajira, y era impresionante ver toda esta zona con muy poca vegetación, con tierra muy árida y con el sol muy fuerte. Pero de noche el viento hacía que que se sintiera mucho frío y era difícil resguardarse de este mismo. Vemos cómo en medio de un desierto, aún escucha bien, cuando estás solo, la voz tuya se escucha y hace más eco. Y es más fácil sentir los sonidos que están a tu alrededor. Sabes que el Señor te envía a un desierto, te envía a un momento de dificultad para que tú escuches mejor su voz. Y esta viuda, ojo, había perdido a su sustento, había perdido al varón que la sustentaría, que le daría la herencia, que le daría alimento, porque las mujeres en este tiempo trabajaban en la labor tan importante de los niños y los criaban mientras el hombre iba a trabajar y a buscar su sustento. Pero esta mujer era viuda, no tenía con qué comer y aún estaba en un tiempo de sequía.
No había llovido por mucho tiempo y esta mujer estaba a punto de dejarse morir con su hijo. Pero tenía algo importante. Era sensible a la voz de Dios. El Señor te está diciendo, es necesario que seas sensible a mi voz. ¿Qué hay a tu alrededor que te está impidiendo escuchar la voz de Dios? ¿Tu voz quizá está impidiendo escuchar la voz de Dios? Porque por más sonido bueno que tú tengas en medio de un desierto, si tú hablas, no puedes escuchar. De pronto hablamos con quejas, hablamos diciendo una otra vez, ¿hasta cuándo? Lloramos una y otra vez, no es que no puedas hacerlo, pero si eso es lo único que has hecho, no está bien porque tienes que retomar las fortalezas del Señor y escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Para escuchar esta voz de Dios es necesario humillarnos, es necesario escudriñar la palabra, es necesario humillarnos y decir, Señor, aquí estoy, háblame, indícame qué hacer. El verso 9 dice, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mira, ya Dios le había dado una orden a esa mujer viuda de sustentar a Elías. ¿Qué nos hace sensible a la voz del Señor? La dependencia de Él, la humildad y la mansedumbre. Mira, en Salmos capítulo 138, versículo 6, dice, los que están tomando apuntes, Salmos 138, versículo 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Él atiende a tu necesidad. Si tú te humillas delante de él y le dices, Señor, ok, en este momento creo que tengo esto, cuento con esto, tengo este dinero, tengo estas plan, tengo estas ideas, pero las sometes delante del Señor, entonces te estás humillando y le estás diciendo, Señor, a pesar de que yo creo que tengo esta solución, quizá tú tienes algo mejor. De hecho, yo sé que tú tienes algo mejor. Permíteme en humildad escuchar tu voz en este tiempo. Es necesario que escuchemos la voz de Dios en este tiempo de sequía. ¿Qué sensibiliza la voz? ¿Qué nos sensibiliza la voz del Señor? Lo dijimos, la dependencia de Él, la humildad y la mansedumbre. Una mujer que era humilde, una mujer que se humilló a acercarse a Elías y a escuchar la voz de Elías también y a servirle a Elías. Pero escucha bien porque dice el versículo 6 del Salmo 138, más al altivo mira de lejos. Si hemos puesto en nuestro corazón la altivez, si hemos dicho yo puedo por mi propia cuenta, si hemos dicho yo tengo fuerzas para continuar, yo voy a sacar, yo voy a hacer, yo, y nos olvidamos del propósito y el plan del Señor, estamos jugando con fuego porque el Señor mira de lejos al altivo. Y eso de mirar de lejos es mirar a ver cómo se cae. Mirar a ver cómo hace las cosas por su propia cuenta. Y cuando se golpee, y cuando se cae, y cuando esté herido, ahí sí quizá, como el buen pastor, va por esa oveja. Mateo capítulo 11, versículo 29, dice también, y habla de esta mansedumbre. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo diciéndonos, es necesario que te humilles, es necesario que seas manso, que seas humilde, que seas manso, que te dejes guiar. Dice, lleva mi yugo sobre ti. Es decir, así como los bueyes que tenían un yugo y que con cualquier sensación de movimiento ya sabían hacia dónde tenían que ir, tú puedas tener esa sensibilidad de entender la dirección que el Señor te está guiando. Como segundo punto, encontramos que la viuda antepuso el servicio a los demás a su necesidad. Tremendo porque esta viuda no tenía por qué escuchar a Elías. Su hijo estaba ya con hambre, su hijo estaba esperándola, ella estaba recogiendo leña, estaba en su quehacer, no tenía por qué frenarse, pero Dios le había puesto en su corazón, es necesario que escuches a este hombre mío. Y ella se acercó a Elías y Elías le habló. Pero la viuda, al escuchar lo que Elías le dijo, antepuso el servicio hacia Elías que hacia su propio hijo y hacia ella. Tremendo. Porque muchos de nosotros decimos, no, yo primero hago lo mío y después ayudo a los demás. El Señor muchas veces te va a decir, es necesario que tú sirvas primero. Es necesario que te entregues.
en tu casa, madre que me escuchas, lo que estás haciendo, el servir al 100%, el dar de más, eso es del Señor, eso le agrada al Señor y Dios lo va a recompensar. Tu padre que me escuchas, que has dado todo por tus hijos, lo mismo el Señor va a recompensar eso, porque a Él le agrada que antepongamos las cosas, el servicio, las cosas buenas que podamos hacer ante las otras personas antes que a nosotros mismos. Jesucristo nos dijo, es necesario que hagas con otros lo que a ti te gustaría que te hicieran antes. Es decir, tú primero tienes que ir y hacer. Tú primero tienes que ir y hacer. El temor de Dios y el amor al prójimo es lo que el Señor nos está enseñando a través de la viuda de Sarepta en este momento. Temor a Dios y amor al prójimo. Dios escogió una mujer con el corazón dócil y misericordioso. ¿Qué habría pensado en estos momentos la mujer? Habría dicho quizá no tengo nada que perder y por demás es servir luego y preparar a prepararle lo que me está diciendo este hombre. No tengo nada que perder. Pero esto no se registra en la Biblia. Lo importante de todo esto es que escuchó la voz del Señor, porque quizá también esa mujer tan solo cayó e iba callada en obediencia de lo que estaba diciendo el profeta. Dice el versículo, no tengo nada que perder, perdón, dice, y yendo ella para traérselo, el versículo 11, y yendo ella para traérselo. Escucha bien, la mujer le iba a buscar agua en medio de la sequía, Elías. Estamos hablando de una mujer de fe, una mujer que entregó con fe, que dio con fe, porque muchas veces cuando servimos a los demás, necesitamos de fe. Necesitamos saber que Dios va a proveer y que con la provisión voy a poder dar a quien lo necesita. En tu casa, en tu familia, quien te rodea, porque sé que hay personas que nos rodean que tienen necesidades fuertes. Y el Señor te ha puesto para bendecir a otros, aún en medio de tu necesidad. Esta mujer necesitada, esta mujer sedienta, esta mujer cansada, hambrienta, iba a buscar inmediatamente agua para Elías. Y dice, y le iba a buscar agua en medio del desierto, en medio de la sequía. Y dice el versículo 11 una vez más, yendo ella para traérsela. Cuán importante es servir a otros en medio de tu sequía. Si lo puedes anotar, recuérdalo siempre. Cuán importante es servir a otros en medio de tu sequía. Como tercer punto de la viuda encontramos que cuando lo que se te pide, lo que se te pide es lo último que tenías. Cuando el Señor te pide lo último que tienes. Aquello de lo que te habías amarrado y arraigado. Porque muchas veces te decimos, tengo esta harina, tengo este aceite, lo voy a utilizar para mí, lo voy a utilizar para mi bienestar. Y el Señor te dice, no, 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 lo necesito para mi obra. Quizás es tu talento. Dijiste, lo voy a utilizar para mi bienestar. El Señor te dice, no, 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 lo necesito para mi obra. Quizá es tu dinero. Señor, tengo esto, lo voy a trabajar, lo voy a multiplicar. El Señor te dice, no, espérate un momento, en estos momentos te lo voy a pedir para tu obra. Quiero que me entiendan, no significa que todo lo que tú tienes que entregarlo para la obra. Estoy diciendo que cuando el Señor te dice, y tú con la sensibilidad que has tenido y has desarrollado en el Espíritu, escucha la voz de Dios y Él te dice, hazlo, tienes que hacerlo. Y muchas veces cuando Él lo pide, así como le pidió a Abraham, a su hijo Isaac, muchas veces será lo que más te cuesta, muchas veces será lo que más nos duele entregar. Porque el Señor está siempre buscando que le adoremos con todo nuestro ser. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y eso significa que en espíritu tú te vas a entregar completamente. Porque uno no se entrega en espíritu y en verdad 50%, ni 20%. Uno se entrega 100% al Señor en espíritu y en verdad. Y el Señor te está pidiendo 100%. Y esa es la escucha, esa es la sensibilidad que Él te está pidiendo que tengas. El versículo 11 continúa diciendo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Tremendo. Ya Elías le acababa de decir, tráeme agua, y ella iba. Y Elías le dice, no, espérate un momento, por favor, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Espérate, hombre de Dios,
¿Acaso no sabes que esta mujer estaba sedienta, era viuda? Tú sabes que de parte de Dios Él te había dicho que tenía una viuda. Era viuda, tú lo sabes. ¿Por qué no eres sensible? No, el Señor le estaba diciendo que era necesario que ella entregara lo que ella había guardado. Ahí es cuando Dios va a obrar lo imposible a través de ti. Cuando te pide lo último que tienes, es cuando Dios está preparando algo imposible para tu vida. Cuando Dios está preparando una respuesta increíble, extraordinaria para tu ser. Cuando sabes que es la voz de Dios que te está guiando, cuando sabes que va alineado a su voluntad perfecta, cuando lo que tienes que hacer tiene que ver con hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Él, es cuando Él te pide lo imposible para ti. Él te lo va a pedir, Él nos lo va a pedir. Él nos va a poder en situaciones en donde con lo que contábamos, con lo que pensábamos que era seguro, muchas veces lo quitará de nosotros. Nos quitará quizá cosas que nos hacían pensar que teníamos el control de nuestras vidas. Nos quitará de nuestro lado quizá unas amistades que eran buenas y que sentíamos que eran fuerza para nuestra vida, pero muchas veces las tomábamos como más fortaleza que el mismo Señor. El Señor le había permitido vivir este tiempo de sequía a esa viuda. Había permitido vivir ese tiempo de falta de agua, de escasez, y aún le estaba pidiendo la harina y el aceite último que tenía. Cuarto punto que aprendemos de esta mujer. En medio de esta escasez, armamos planes propios. Planificamos por nuestra cuenta con lo que contamos. Y esto es algo que esta mujer tenía. Y es algo que está bien, pero principalmente debe ser buscar del Señor. Mira el versículo 12, dice, y ella respondió, vive Jehová, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero con lo que contamos, escúchalo bien, pero con lo que contamos no es con lo que el Señor cuenta. ¿Sabes? Esta mujer contaba con su aceite, con su harina, pero el Señor no estaba contando el aceite y la harina. El Señor estaba contando el corazón de esa mujer. Porque mientras que tú sumas, escúchame bien, el Señor multiplica. Mientras tú restas, porque ella decía, ya me voy a quedar sin, el Señor muchas veces divide y dice, es necesario que te apartes de esto, es necesario que te quite esto, te daré una parte ahora porque después esta otra parte que te estoy resguardando, quizá aún no estés listo para utilizarla. El Señor nos prepara. El Señor, mientras tú sumas, recuérdalo, te lo voy a recordar una vez más, mientras tú sumas, Él multiplica lo que tú tienes. Otra vez, Él obrará grandemente en tu vida. Mientras para ti la nada es pérdida, porque esa mujer quizá dijo, bueno, ahora sí que comeré menos, ahora sí que nos moriremos, pero ella igual obedeció. Y entregó lo poco que tenía y dijo, restaré, sumaba con esto o contaba con esto, pero ahora me toca restar, es necesario entregarlo, lo voy a entregar. Y ella diría, bueno, es pérdida, pero escúchame bien esto, mientras para ti la nada es pérdida, para el Señor la nada es su materia prima. Recuerda que cuando el Señor dijo, hágase, se hizo. ¿Y de dónde fue? De donde no había nada. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y ahí estaba el Señor Jesús. Y la obra eterna, la obra de creación se hizo de la nada, así como la obra de creación se hará de tu nada. Escúchalo bien. La obra de creación se hará de tu nada. Como quinto punto encontramos lo siguiente en el versículo 3. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Pareciera como si el profeta no tuviera compasión de esta mujer, pero
Dios le había mandado a hacerlo. Y la mujer obedeció. Te quiero decir de parte del Señor, uno, no tengas temor. Haz lo que Dios te ha pedido hacer en este tiempo. Por más difícil, por más sacrificio que creas que sea, por más fuerte y difícil que sea, que tengas que hacerlo, el Señor, si te lo ha pedido, tienes que realizarlo. Él ha prometido en este tiempo sustentarte. Recordemos que la oración del Señor Jesús, Él enseñaba a sus discípulos diciendo que nuestro pan de cada día danoslo hoy. Dios tiene para ti el pan diario. Dios tiene para ti tu sustento. No tengas miedo. Él le dijo, primero que todo, no tengas temor, no tengas miedo en este tiempo de sequía que estamos viviendo. No tengas miedo. ¿Qué te ha dado en este tiempo el Señor para hacer en medio de tu sequía? Es tiempo de hacerlo y no hacerlo de cualquier manera. Es tiempo de hacerlo como Él quiere que lo hagas. Mira que el mismo Elías le dijo, mira, pero quiero que me lo prepares así. Ella tenía pensado hacer la receta más sencilla que había. Y Elías le dijo, no. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo mejor. Me vas a hacer una torta cocida debajo de la ceniza. Estamos hablando de un proceso más complicado. Estamos hablando de un proceso más difícil, más complejo. Y aún así, Elías le dijo que lo hicieran. Como segundo punto de este versículo 13 o enseñanza que podemos sacar de acá y de esta mujer. Dios te da la materia prima pero espera que hagas tu parte en este proceso. Dios le había dado el aceite y la harina a esta mujer, pero Él espera de tu parte en este proceso y en este tiempo de sequía, espera que tú obres. Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A Moisés le dijo, usa esta vara cuando llegues donde Faraón y yo te haré más grande que todos ellos. A la viuda de Sarepta le dijo, usa la harina y el aceite que te quedan. Y te quiero decir de parte del Señor, usa la harina y el aceite que te quedan. ¿Qué te ha dado Dios en este tiempo? ¿Dónde te ha puesto? Lo que tengas que hacer, hazlo con excelencia para el Señor. Mira, el pan de cenizas dura de 2 a 3 horas en realizarse y es un proceso no muy fácil. Tienes que tener las cenizas bien elaboradas. Se dice también, estuve investigando, que se necesitan cenizas, ojalá blancas, para que no se ensucie demasiado el pan. Y tiene que colocarse la masa amasada. Es un trabajo, es un esfuerzo. Esta mujer sin fuerzas, esta mujer sin tiempo, hizo esto. Porque el Señor no le pidió solamente el aceite y la harina. El Señor le dijo, prepara del aceite y la harina pan debajo de la ceniza. Y todavía hoy en día se hace este pan debajo de la ceniza. Y es un proceso que no es muy fácil. Y Elías le dijo, quiero que lo hagas de esta manera. Y el Señor te dice, no vas a hacer con lo que tienes lo que tú crees que ibas a hacer. No solo esas tortillas sencillas. Vas a hacer para mí lo mejor. Vas a hacer para mí lo mejor. En este tiempo de necesidad, tú vas a hacer en el nombre de Jesús lo mejor, principalmente para glorificar su nombre, para que haya salvación cerca de ti, de tu vida, en tu casa, para que vean y glorifiquen a tu Padre Celestial y digan cómo esta persona en medio de la necesidad y la sequía hace pan. Cómo esta persona en medio de la necesidad y la sequía hace el proceso más difícil y lo hace bien. Lo que tengas que hacer, hazlo con excelencia para el Señor. El pan que Él está esperando que hagas en este tiempo. Y por tercer punto de este mismo versículo encontramos también en Santiago capítulo 2, versículo 17 al 18. Santiago 2, versículo 17 al 18, dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Te quiero decir, el Señor nos dice hoy, tienes fe, te he dado la materia prima, haz con lo que tienes lo mejor que puedas hacer. Es necesario en este tiempo que las obras de los salvos, de los hijos de Dios, se vean y podamos testificar aún más la gloria del Señor. Antes de terminar,
vamos a compartir un testimonio con nuestro hermano José David. José David, te invito a que, por favor, Buenos nos días. acompañes en el testimonio. Buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días. ¿Me escuchas, Aure? Bueno, estaba hablando esta semana con Aure y le estaba contando un poco de experiencias, de tratos de Dios conmigo. Y Aure sintió que Dios le habló en lo que yo le estaba comentando. Y me llamó mucho la atención que después de que nosotros dos hablamos, al día siguiente Aure recibió también una respuesta de Dios. Quizás porque de pronto los ojos de Aure se abrieron también y pudo entender mejor el propósito del Señor. Entonces, por eso acepté también que Aure me dijo, habla en el culto para compartirles a ustedes el testimonio. Antes de compartirles sobre de pronto mis experiencias personales y el testimonio, quiero compartirles una palabra que siento que es muy importante para poder entender lo que les voy a decir. Y la voy a dejar de tarea porque no tengo mucho tiempo. Es Juan capítulo 20. Es sobre la resurrección de Cristo. El Señor les había hablado muchas veces a los discípulos que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Y el Señor los había preparado y les había hablado los había preparado para ese momento también. Los había preparado su corazón para que no se fueran a perder, porque iban a matar al maestro y Pedro luchó mucho contra sus sentimientos, contra su voluntad, porque no quería que el maestro pasara por eso. Pero la voluntad del Señor es perfecta. La voluntad del Señor es perfecta y Jesús le enseñó a los discípulos a alinearse con la voluntad de Dios. Entonces aquí en Juan 20 nosotros podemos ver cómo después de que Jesús resucita, todavía los discípulos no están enfocados. Los discípulos todavía no están enfocados, no creen que el Señor resucitó, llegan, luego de los 3 días llegan al sepulcro y llegan pensando que se robaron el cuerpo y resulta que ya el Señor había resucitado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros en la vida andamos desenfocados, andamos sin luz. Entonces, yo siento que el Señor habló a través de la palabra que Aurelio nos dio y siento que lo que les estoy hablando tiene mucho que ver porque tiene que ver con estar enfocado. Cada uno de nosotros necesita, cada uno en particular tiene ciertas cosas que necesita hacer, ciertas tareas que necesita hacer, necesita preparar su corazón. Todos necesitamos preparar nuestro corazón, entregarle nuestra vida al Señor. Todos tenemos cosas pendientes que hemos dejado de hacer. Muchos de nosotros incluso se nos ha olvidado las bases de la salvación, las bases de la palabra de Dios. Y eso es grave, es muy grave cuando en la vida estamos desenfocados. Entonces necesitamos darle gracias a Dios por todo lo que pasa. No sé cuántos de acá han sentido darle gracias a Dios por la pandemia. No, pero ¿cómo así, José? Cuidado, me van a tirar una piedra. Pero hay que darle gracias a Dios por la pandemia, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y por qué hay que darle gracias a Dios por la pandemia? Porque es algo que Dios permitió. Y cuando Dios permite algo, hay un propósito detrás de lo que Dios permite. Entonces, ¿cuál es el propósito? Para muchos de nosotros la pandemia a algunos les ha quitado el trabajo, a otros los ha colocado enfermos, a otros los ha llenado de temor. Entonces, estos son tiempos que Jesús había profetizado ya, son cosas que iban a pasar, o sea, son cosas que nadie puede evitar. Y
nos ayuda a estar enfocados. O sea, por qué si yo pierdo el trabajo? ¿Por qué si Dios me quita algo? Porque yo no entiendo por qué me lo quitó. Si de pronto yo caigo en ruinas, si yo caigo en deuda, porque yo no entiendo por qué me pasó eso. Y no lo entiendo porque no hemos entendido el plan de Dios para nuestras vidas. La Biblia es clara, la Biblia dice que nosotros no podemos servir a dos señores, que nadie puede servir al Señor y a las riquezas. Entonces, yo esa palabra, nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a Dios y a la riqueza. Entonces, esa palabra me estaba taladrando bastante porque no la entendía. ¿Cómo así que Jesús dice que entonces no hay que trabajar, entonces no hay que buscar dinero? Y no entendía bien esa palabra hasta que el Señor habló a mi corazón, y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender, y necesitamos cultivar una relación con el Espíritu Santo. Necesitamos buscar una relación con el Espíritu Santo, porque cuando nosotros nos humillamos ante el Señor y buscamos esa relación con el Espíritu Santo va a hablar a nuestro corazón y va a poner sentires en nuestro corazón y nos va a dirigir y nos va a ayudar a salir victoriosos de cualquier momento que nosotros tengamos. Pero si nosotros no nos agarramos de verdad al Señor, no buscamos al Espíritu Santo, estamos perdiendo el tiempo. O sea, las cosas malas que te pasan, las pruebas por las que pasas, no están produciendo ningún fruto en ti, y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo así que no se puede servir a dos señores? Entonces, bueno, yo tenía el sueño desde hace muchos años de venir acá, a Canadá, y me parecía imposible. Y empecé a orar por eso, y empecé a pedírselo al Señor, y el Señor me fue dirigiendo, y el Señor fue abriendo las puertas. El Señor fue usando personas para confirmarme la dirección también, el testimonio en sí, pero le estaba dando un poco de contexto porque siento que es importante que me haga entender qué es lo que he aprendido en esta época, en estos tiempos, y del trato que Dios hace conmigo. Entonces, por eso estaba dando como este preámbulo. Entonces, les estaba comentando que la palabra del Señor es clara. La Biblia dice que nosotros no podemos servir a dos señores. Entonces, ¿qué significa eso? Porque muchos de nosotros se preguntará, bueno, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy cantante, pero en la Biblia hay una enseñanza que el Señor nos dio y nos habló del siervo inútil. Y es que nosotros no le podemos salir al Señor con que no, pero es que yo no tenía nada que hacer, a mí me dio miedo y no hice tu voluntad, no multipliqué lo que me diste. Entonces, nosotros necesitamos estar enfocados, necesitamos entender que primero que todo necesitamos servirle a Dios. Nosotros estamos llamados a hacer luz, a hacer sal primero. Entonces, cuando nosotros nos humillamos y entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, el mismo Dios es el que te va a suplir, el mismo Dios es el que te va a sustentar, porque la Biblia lo dice, la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces nosotros tenemos que humillarnos ante el Señor y tenemos que entender que no se trata de nuestras necesidades, no se trata de nuestros problemas, se trata de serles útiles al Señor, se trata de ser luz, se trata de guardar nuestro testimonio. Si hemos dado mal testimonio, arrepentirnos y pedirle al Señor, ayúdanos, Dios, quiero hacer las cosas mejor, quiero dar un buen testimonio, quiero ser luz. Entonces son ciertas cosas básicas que necesitamos hacer primero. Y si nos aseguramos de hacerlas,
el mismo Señor nos va a ir abriendo las puertas y, y Él nos va a defender, Él nos va a proveer de todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, si ahora mismo estamos con problemas, si está la pandemia, si hace falta algo, nosotros necesitamos reenfocarnos. Necesitamos, si Dios te da algo, si Dios, por ejemplo, me trajo acá, a este país, si me puso a trabajar en una empresa, yo necesito entender cuál es mi propósito ahí, que yo tengo que ser luz, que cada vez que yo tenga oportunidad de predicarle a alguien, le predique, que si el Señor pone una palabra en mí y tengo que hablarle a alguien, no me puedo quedar callado, tengo que predicarle. Y para poder, lo bueno de eso es que para poder uno mantenerse en la voluntad de Dios y mantenerse en el servicio de Dios, uno tiene que buscarle, tiene que leer la palabra, tiene que buscar la presencia de Dios. Entonces, el testimonio que les quería dar es que, bueno, el Señor me permitió venir acá, abrió las puertas, fue clave tener fe, fue clave esforzarse, pero el Señor estaba inquietando a mi tía Olga que orara por mí y yo soy muy también cuidadoso con esas cosas cuando yo sé que es el Espíritu Santo el que me está llamando a hacer algo. Uno tiene que ser diligente con todas esas cosas que nosotros, con la oración, con la lectura de la palabra, cuidar el alma de uno, con la salvación, uno tiene que ser muy diligente. Entonces, el Señor me quería hablar, el Señor usó a mi tía Olga en un ayuno, me habló, y yo recibí el enfoque correcto cuando mi tía Olga me oró por mí. ¿Y cuál fue el enfoque correcto? El enfoque correcto es que uno tiene que ser luz, es que uno no, Dios no le da las cosas para que uno se pierda, para que uno no le sirva. Entonces muchas veces, como uno no está enfocado, uno pierde las bendiciones. Uno no se esfuerza por guardar su testimonio delante de los demás, cuando uno no tiene el enfoque adecuado, si estás pasando por una necesidad, entonces empieza de pronto a quejarte, y así. Entonces, pues, ese era el testimonio que quería compartirles, que el Señor abrió las puertas acá de una forma sobrenatural, pero hay que ser obedientes, o sea, hay que mantenerse ahí enfocados en el propósito del Señor. Y si nosotros nos enfocamos en el propósito del Señor, ni el aceite hirviendo nos va a quemar como le pasó a Juan. Entonces, ese era el testimonio que quería darles. José, gracias por compartir ese testimonio y damos toda la gloria a Dios porque qué lindo eso y por eso quería también que pudieras compartir este testimonio con todos nuestros hermanos, porque es eso mismo, ¿no? Es saber de que el Señor nos ha dado ciertas cosas y nos ha dicho, bueno, estás en este desierto, en esta circunstancia, en esta situación, es necesario que pongas eso y lo utilices para mi obra. Y por eso esta enseñanza también de parte del Señor. Y para concluir, decirles lo siguiente. Dios te pone a preparar siempre el mejor pan en el tiempo de necesidad. La mujer tenía pensado hacer nada más una arepuelita. Elías, en cambio, le pidió un pan de tiempo de preparación. Ese pan de las cenizas dura de 2 a 3 horas. Y me puedo imaginar a esta mujer estando ahí pendiente de ese pan, amasando, pensando en quién sabe qué cosa, diciendo, este hombre me está pidiendo, pero aún lo estaba haciendo. Tenía obediencia de parte del Señor y lo estaba haciendo de la mejor manera, tal y como Él se lo había pedido. Haciendo pan en medio de la sequía. Te repito ese título para que nunca se te olvide. Haciendo pan en medio de la sequía. Ahora, este mensaje es para el que está viviendo un tiempo de sequía espiritual. Y este mensaje final es para eso. Jesucristo ya se entregó como el pan de vida en medio de tu sequía para que hoy puedas estar en paz con Dios y no tengas más hambre espiritual. Juan capítulo 6, versículo del 47 al 51 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Tú, mi hermano, que tienes la posibilidad de compartir este pan, Jesucristo, con las personas que te rodean, hazlo, porque hay gente hambrienta que necesita de salvación del Señor. Y el Señor Jesús se entregó como ese pan de vida que fue sacado en medio del desierto, que fue sacado en medio de la sequía, en medio de un tiempo cuando el Señor había callado y no había utilizado ningún profeta. Se levantó Juan y dio testimonio de Jesús, y se levantó Jesús como el Salvador del mundo, aquel pan de vida que necesitamos. Ahora entendemos que desde el punto de vista de Elías, quien estaba haciendo la voluntad de Dios, quien estaba bajo el servicio y orden del Señor, debió ser difícil también a la vez aceptar la orden divina. Porque partir a una tierra lejana, ¿sabes? Sarepta queda al norte, muy lejano de donde estaba Elías. Partir a una tierra lejana, a una tierra extranjera, y permitir que una mujer, y una mujer no solo mujer, sino extranjera, lo bendijera, era algo en contra de su ego. Era algo en contra de su ego judío, en contra de su pensamiento judío natural. Pero Elías obedeció y Dios le sustentó. Vemos entonces a una mujer, la mujer de Sarepta, que obedeció, escuchó la voz del Señor, sirvió a los demás, permitió que el Señor obrara en su vida, tomó de lo que Dios le había dado y obedeció. Y vemos un Elías que también se humilla y dice, voy a hacer lo que tú me dices, Señor, no importa lo que pase. Y en fe caminó y se encaminó a una viuda que le bendijo. Él obedeció y Dios lo sustentó. Iglesia, obedece, Dios te va a sustentar. Iglesia, en este tiempo de sequía, Dios nos va a sustentar, y no solo te va a sustentar, como pensaba que tenía la mujer de Sarepta, solo la harina y el aceite, sino que te va a dar en abundancia para hacer ese pan, para que muchos coman de ese pan. Quien obedece al Señor no hace acepción de personas y sabe que aún a las piedras usa para sustentarle. Si tú obedeces al Señor, sabrás que vas a dar y vas a hacer de bendición a muchas otras personas. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por tu poder, tu palabra, por la vida que nos das a través de tu palabra, porque hoy tú nos recuerdas que tú haces maravillas, porque hoy tú nos recuerdas, Señor, que nosotros muchas veces sumamos, pero tú multiplicas, Señor. Padre, nos recuerdas que tú eres, Señor, aquel que utiliza la nada como materia prima para actuar, Señor. Porque tú eres aquel, Señor, que nos lleva a dar los mejores frutos en el desierto. Porque tú eres aquel que nos lleva, Señor, en medio de nuestra sequía a hacer pan. Bendito eres, Señor, porque somos, Padre, fortalecidos por ti, porque no depende nuestra fe en lo que vemos, sino en lo que creemos, porque somos tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por tu provisión. Gracias por tu sustento. Te invito ahí donde estás a decirle, Señor, gracias por lo que me das. Porque muchos de los que están aquí han renegado de lo que Dios le ha dado. Han renegado de su trabajo, muchas veces de su familia, muchas veces de lo poco que tienen. Pero te quiero decir, eso poco va a ser para hacer el mejor pan, para hacer lo mejor, para dar los mejores resultados. Y en tu vida serán las mejores empresas, y en tu vida serán los mejores ministerios, y en tu vida serán las mejores obras para la gente necesitada, y en tu vida serán las mejores obras para tu familia, y el Señor te permitirá ser luz en medio de las tinieblas y sal en esta tierra, como lo hemos escuchado el testimonio. Gracias, Padre, por tu poder, tu palabra, que es viva y es eficaz, y entra a nuestra vida como esa agua hirviendo, Señor, que no se queda quieta, que hace que otras cosas se muevan. Padre, así como esa agua hirviendo durante mucho tiempo permitió que aún los barcos se movieran, Padre amado Dios, los trenes se impulsaran así, Señor. Tú haces, Padre amado Dios, obras, Señor, con poder. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.